¿Alguna vez se preguntó por qué las aerolíneas son tan estrictas con el equipaje de mano? El peso, las dimensiones, las tarifas de último minuto. Lo hacen parecer un castigo. Pero aquí está la verdad. No es un castigo. Es una estrategia diseñada para que gastes más sin darte cuenta. Te hacen sentir que tu equipaje es un problema, cuando en realidad es su arma secreta para ganar miles de millones de dólares adicionales. Pero tranquila, porque hoy vas a descubrir cómo darle la vuelta a este juego. En este video vamos a exponer 10 secretos que las aerolíneas nunca, jamás te contarán sobre tu equipaje de mano. Prepárate para tomar el control. Vamos a abrir el baúl de los secretos de la industria y te daremos las herramientas para viajar más inteligentemente, evitar cargos y nunca más sentirte indefenso en el aeropuerto. Si esta información te parece valiosa, dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de viajeros informados. Empecemos con el secreto número 10, el truco del artículo personal. Las aerolíneas quieren que pienses que tu artículo personal es un bolso de mano pequeño. El secreto de la industria, en realidad, es un espacio de tamaño generoso. Pueden caber bolsas de gimnasio, mochilas grandes e incluso una bolsa de compras del aeropuerto. La solución Insider usa una mochila grande de tela suave. Puedes comprimirla para que quepa bajo el asiento, evitando que te la midan o te cobren por exceso de tamaño. Un amigo me contó que una vez, al ver la mochila de un viajero, el agente le advirtió sobre el tamaño. Él simplemente se rió, la metió bajo el asiento y no le cobraron nada. Pro tip: llévalo siempre en la espalda, nunca en la mano, para que parezca más pequeño y pase desapercibido. Secreto número 9. La balanza de la vergüenza. ¿Viste ese cartel en el mostrador del check-in que dice: tu equipaje debe pesar X kilogramos? El secreto de la industria. Esa balanza nunca está perfectamente calibrada. A menudo está configurada para marcar 1 o 2 kilos de más para que tengas que pagar una tarifa. La solución Insider: pesa tu equipaje en casa. La noche antes de tu vuelo, pon tu maleta en una balanza doméstica y asegúrate de que pese 1 o 2 kilos menos del límite de la aerolínea. Microhistoria. A un cliente mío, un agente le cobró $50 por 1.5 kilos de más. Él se negó a pagar, mostró una foto del peso en su balanza en casa y el agente, sorprendido, lo dejó pasar sin costo. Pro tip: haz el check-in online y lleva la tarjeta en tu celular. Los agentes te revisan menos cuando ya estás preparado. Secreto número 8. La regla de las 3 horas. Las aerolíneas te recomiendan llegar 3 horas antes del vuelo. El secreto de la industria. En realidad, ese es el momento en que hay más personal de aeropuerto y también más personal para verificar y medir tu equipaje. La solución Insider. El mejor momento para llegar es entre 1 hora y 1.5 horas antes de tu vuelo, si ya has hecho el check-in online. En ese momento, los agentes están más ocupados con otras tareas y tienen menos tiempo para revisar tu maleta. Microhistoria. Una vez llegué al aeropuerto 1.5 horas antes y el agente de la puerta ni siquiera me preguntó nada. Me permitió seguir sin revisar el tamaño de mi equipaje de mano. Pro tip: evita las horas pico, que suelen ser temprano en la mañana y al final de la tarde. Secreto número 7. La ilusión del embarque prioritario. Te venden embarque prioritario como una ventaja para que no te quedes sin espacio en los compartimentos superiores. El secreto de la industria: la mayoría de las veces, esta ventaja es una simple estafa. La solución Insider: si tienes un asiento asignado, no necesitas embarque prioritario. Los compartimentos son grandes y en la mayoría de los vuelos siempre hay espacio. Microhistoria: un cliente pagó $25 por embarque prioritario y terminó en la misma fila que yo, que no pagué nada. Pro tip: espera unos minutos después de que todos han embarcado. Las aerolíneas suelen permitir el acceso final sin costo adicional. Secreto número 6. La mentira de la maleta perfecta.
Las aerolíneas y los fabricantes de maletas se asociaron para convencerte de comprar maletas de marca. El secreto de la industria, estas maletas son en realidad una trampa. Son fácilmente reconocibles, lo que las hace un blanco para los ladrones. La solución Insider: compra una maleta genérica, de color neutro y sin logos. Esto la hace menos atractiva para los ladrones. Microhistoria: le di este consejo a una clienta y ella me dijo que, después de seguirlo, su maleta fue la única que no fue revisada por los agentes de seguridad. Pro tip: añade un candado de seguridad a la maleta para que sea aún más difícil de abrir. Secreto número 5. La trampa de la bolsa extra. Las aerolíneas te dicen que no puedes llevar una bolsa extra, pero eso es solo una excusa para que pagues por facturar equipaje. El secreto de la industria. Hay muchos artículos que puedes llevar que las aerolíneas no consideran una bolsa extra. La solución Insider: puedes llevar una bolsa con tu abrigo, una almohada de cuello, un libro, un bolso con tus medicamentos, una botella de agua, un pequeño paraguas y hasta una bolsa de compras con tu ropa. Microhistoria: una vez, una clienta se quejó de que no le permitían llevar una bolsa extra. Le aconsejé que sacara su ropa de la bolsa y la pusiera en una almohada de cuello. Funcionó. Pro tip: los agentes de seguridad no se preocupan por el tamaño de tu almohada de cuello, así que úsala como tu bolsa secreta. Secreto número 4. El juego de las dimensiones invisibles. Las aerolíneas te dicen que tu maleta debe caber en el medidor de equipaje. El secreto de la industria: el medidor es una trampa visual. A menudo es más pequeño de lo que parece. La solución Insider: si tu maleta es de tela, no dudes en forzarla un poco para que entre. Los medidores son de plástico, por lo que es fácil empujar un poco los bordes. Microhistoria: un cliente me contó que una vez, un agente de la aerolínea le advirtió que su maleta era demasiado grande. Le dije que la forzara un poco para que entrara y funcionó. Pro tip: siempre que tu maleta sea de tela, tienes más margen de flexibilidad. Secreto número 3. La estrategia del prevuelo. Las aerolíneas dicen que solo puedes llevar una bolsa de mano y un artículo personal. El secreto de la industria: en realidad puedes llevar una tercera bolsa si la compras en el duty free. La solución Insider: si necesitas más espacio, compra algo en el duty free. No te preocupes con el tamaño de la bolsa, ya que los agentes de la aerolínea no te la revisarán. Microhistoria: un cliente me contó que una vez él y su esposa compraron 2 botellas de vino en el duty free. Las botellas estaban en una bolsa grande y nadie las revisó. Pro tip: aprovecha el duty free para llevar más cosas sin costo ni revisión. Secreto número 2. El misterio del peso. Las aerolíneas te advierten que no puedes llevar demasiado peso en tu equipaje de mano. El secreto de la industria: los agentes de la aerolínea suelen tener un límite mental que no siempre coincide con el oficial. La solución Insider: si tu maleta parece ligera y la llevas con confianza, rara vez la pesan. Los agentes tienden a revisar solo cuando sospechan que es demasiado pesada. Microhistoria: una vez un cliente me contó que su maleta de mano pesaba 10 kilos, pero la agente de la aerolínea le permitió seguir sin revisarlo. Pro tip: distribuye el peso. Llévalo más pesado en tu abrigo o en los bolsillos para aligerar tu maleta. Secreto número 1. La estrategia de la actitud. Las aerolíneas pueden ser estrictas, pero hay un factor que siempre influye: tu actitud. El secreto de la industria: los agentes responden mejor a los pasajeros seguros y amables. La solución Insider: una sonrisa genuina, contacto visual y un saludo cordial muchas veces abren más puertas que cualquier argumento. Microhistoria: una viajera me contó que llevaba su maleta un poco más grande de lo permitido, pero gracias a su actitud relajada y amable, el agente ni siquiera la revisó. Pro tip: mantén siempre una sonrisa y seguridad en tu lenguaje corporal.
proyecta confianza y reduces la probabilidad de revisión. Y ahí lo tienen, 10 secretos que las aerolíneas no querían que supieran. Ahora están armados con conocimiento de la industria y pueden viajar más inteligentemente, evitar los cargos de las aerolíneas y tomar el control de sus viajes. Recuerda, la experiencia no tiene edad y ahora tienes herramientas para viajar con confianza y sin secretos. Viajar no tiene por qué ser una batalla, sino una aventura. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? ¿Cuál vas a usar primero? Déjame saber en los comentarios. Y si este video te fue útil, dale un like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo video. ¡Hasta la próxima!